Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, un nuevo encuentro que, como cada jueves, nos hace descubrir nuevas facetas de la cultura sefaradí, de las tradiciones, de la historia. Y hoy con algo muy especial, ya van a ver, una de las cosas que caracteriza este ciclo es que sorprende. Y seguramente hay temas que no se suelen tocar, como son algunas particularidades de algunos lugares, como va a ser el caso de hoy. Lili, en el estudio 2 del Centro Cultural Sefarad, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Marcelo, hola a todos. Estoy todavía asombrada de nuestra nueva presentación, de nuestro video inicial, que nos tratamos de no aburrirlos con todas las actividades que hacemos y entonces espero que les guste y que lo disfruten y que no seamos tan monótonos de decir siempre lo mismo. El video a mí me gustó. Un poquito sí les vamos a contar que para la próxima semana vamos a tener la presencia judía en Canarias con el señor Juan Manuel Valladares Expósito y también es un tema novedoso, no tenemos muchas noticias de la historia de los sefaradíes o de los judíos en general en Canarias. Eso será el próximo jueves. Como siempre, cada mes tenemos diferentes niveles del curso de ladino y los invitamos a participar de algunos. También tenemos cursos de historia sefaradí, pero en ladino, y otros cursos que son de historia de los judíos en el mundo en castellano. Así que los invitamos a visitar nuestra página sefarad.com para ver todas las actividades y los cursos que podemos ofrecerles. Este próximo día de Al-Had, día domingo, en nuestro tradicional, ya a esta altura, actividad de encuentros de Al-Had, vamos a hablar sobre algo muy especial, que es el histórico diccionario en ladino de Yosef Nehama, pero esta vez nos van a presentar una nueva versión que dieron por llamar Al Reverso. Quiere decir que está al revés de cómo fue publicado originalmente, que eran las palabras en ladino con su traducción y definición en francés, y ahora estará exactamente al revés. Así que muy interesante para los que trabajamos con el ladino y sus palabras. Y ahora sí, como presentamos antes, vamos a tener nuestra charla de hoy para conocer sobre Zamora Sefaradí y su legado judío. Y seguramente para muchos de ustedes será algo novedoso sobre esta ciudad de Zamora en España. Tenemos como invitado al profesor Jesús Jambrina. Él es catedrático de Español e Historia en la Universidad de Viterbo, en La Crosse, Wisconsin. Nació en La Habana, Cuba, pero vive en los Estados Unidos desde el año 2000. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Iowa en 2005. Ha publicado numerosos ensayos de crítica literaria sobre el escritor Virgilio Piñera y la literatura barroca, entre otros temas. Desde el 2010, Jesús Jambrina investiga el legado judío de la ciudad de Zamora, en España, acerca del cual publicó Los judíos de Zamora, una cronología anotada en el año 2016. En el 2013 fundó el Centro Isaac Campantón, a través del cual organiza un congreso anual de temática sefaradí que este año cumple su 9ª edición. Agregó que el Centro Isaac Campantón se encuentra en la ciudad de Zamora. Ha escrito y ofrecido charlas y presentaciones sobre el legado hispano-judío en España, Portugal, Estados Unidos e Israel, donde también ha publicado textos académicos y periodísticos, además de traducciones de poesía. Entre sus próximos proyectos se encuentra la edición de las memorias de los congresos entre el 2013 y el 2019 con el título de Zamora en el mapa de Sefarad y un estudio acerca de los judíos de Cuba entre 1492 y 1902. En el 2015, Jesús recibió la medalla de las 4 sinagogas sefardíes del barrio antiguo de Jerusalén por sus investigaciones acerca del legado judío en España y Portugal. Y ahora sí,
le damos la bienvenida. Hola Jesús. Hola, muy buenas tardes, días, noches, según donde estén. Hola Jesús, no sabe la cantidad de amigos que hay, algunos que vas a conocer, ¿Ah, sí? ya vamos a hablar de ellos, hay algunos que ya te están saludando, hay buenos amigos que nos están mirando. Okay. Yo Un me saludo imagino para lo que ellos. estarán pensando más de uno. ¿Qué tiene que ver Cuba? Nacido en Cuba, vive en Estados Unidos, va a hablar de Zamora en España, Zamora es casi Portugal. Bueno, espero que nos cuentes un poco de eso. Sí, bueno, bueno, saludos a los dos y antes de empezar, darles las gracias por la invitación y también porque pienso que lo que están haciendo es un trabajo invaluable realmente. La documentación que están haciendo acerca de la vida sefardí alrededor del mundo es impresionante. Lo que están haciendo con iSefarad, tanto en la página web como en el radio, estas entrevistas, la televisora que tienen también. Es increíble el trabajo que ustedes hacen con respecto a este tema y ayuda a muchísimas personas de todas partes del mundo a acceder a esta información y a que se conozca un poco más la Gracias, tradición Jesús siempre sefardí. tan generoso. Pero es la verdad, o sea, es la verdad, no estoy diciendo, no estoy inventando nada, ¿no? Cualquier persona puede ir y puede mirar lo que ustedes hacen, es increíble. Muchísimas Y gracias. bueno, aunque tenemos la deuda de que vengan a Zamora, todavía no han ido a Zamora. Todavía, Yo nunca sí la estaba en hemos Buenos podido Aires. cumplir esta. Yo sí estaba en Buenos Aires, pero todavía no los conocía cuando estuve en Buenos Aires. Estuve en el 2008 en Buenos Aires, ¿ok? Pero una ciudad que me encanta y me gustaría regresar en cuanto pueda, pues voy a regresar. Ya está tu cuarto preparado. Ok, muy bien. Y el de ustedes aquí en Iowa también. Pues, bueno, sí. Bueno, te dejamos con la gente y nos contarás. Tú me dices cuándo... Bueno, tú manejas también lo que quería responder era la pregunta que habías hecho, ¿no? De que soy cubano, nací en Cuba, pero vine a los Estados Unidos en el año 2000 a hacer el doctorado en la Universidad de Iowa, donde pasé los 5 años, me gradué y empecé a trabajar en esta área que se llama el Midwest, ¿ok? Pero bueno, mi familia en Cuba es, mi lado paterno son inmigrantes españoles, específicamente de Zamora, de un pueblito muy pequeño que está a 10 minutos de Zamora que se llama Gema del Vino, ¿ok? Mis dos abuelos paternos, o sea, mi abuela y mi abuelo, los dos son de ese lugar. Y si buscan el mapa, verán que en esa misma región hay un pueblito muy, muy, muy pequeño, que lo que tendrá serán alrededor de 100 habitantes en la actualidad, que se llama precisamente Jambrina. ¿Okay? Que, o sea, el apellido viene de ese pueblo en particular. Y por ese lado de la familia, pues entonces, aunque son de Gema, pero tenían antecedentes en Sayago, en toda la región de Sayago y en la raya con Portugal también. Entonces, por ahí es que viene mi interés en este tema, además de otras cosas personales que hablaremos en otro momento. Y bueno, lo que ustedes han dicho, desde el 2010 estoy sumergido en este mundo y me parece que ha sido un descubrimiento para mí personalmente, pero también creo que en muchos sentidos para muchas otras personas, en la misma ciudad de Zamora y en los alrededores. Digamos que la raya, que es un término que vas a usar mucho seguramente esta noche, es la frontera entre España y Portugal, ¿no? Esas zonas la frontera entre España y Portugal, que realmente frontera entre comillas, porque no hay nada ahí, se pasa, ustedes saben, ¿no? Sí, claro. Se pasa de un lugar a otro sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, solamente aparece una línea en los mapas, justamente, una raya. Una raya y punto. Hay un pueblo, hay pueblos incluso donde una calle está en España y la otra calle está en Portugal. Literalmente es nada. Y bueno, Zamora está a 45 minutos de Miranda do Douro, que también vamos a mencionarla un poquito hoy. Muy bien. Bien, te dejamos con la gente, Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos? Voy a compartir el PowerPoint aquí, ¿verdad? Ella está aquí, ahí está compartido y te dejo con la gente. Si nos necesita, estamos aquí. ¿Tú vas a ir pasando o cómo voy pasando no, yo? Tú lo manejas. A ver, déjame hacer una prueba aquí. Bueno. No se mueve. No, tienes que ir al editor, no a la proyección, sino al editor estás. ¿Qué editor? No entiendo el editor. Estoy confundido aquí.
¿ah? Lo que estamos viendo Sí. es el PowerPoint. A ver, mueve el mouse, que no lo veo. ¿Aquí lo ves el mouse? No, Aquí. no. ¿Dónde A está el ver, editor? ¿quieres cerrar el PowerPoint y abrirlo de vuelta? ¿Dónde? Es que no veo. No veo aquí la manera de darle. ¿Dónde está el editor? En la El que página. usas normalmente para hacer el PowerPoint. Si no, deja de compartirlo y lo ¿Aquí? compartes de vuelta. Ahora Ahí sí. está, es Ahora así. sí. Ahora sí, Ahí sí. ahora sí. Ah, ok. Entonces tengo que volver a mi editor, o sea, mi PowerPoint que tengo abierto en la página. Sí. Ok, entonces tengo que hacer esto un poquito más pequeño para poderlo ver yo, si no, para poder ver la presentación. Oh, no. Un segundo, que estoy. Sí, Esta sí. es primera vez que lo hago. No hay No tengo problema. idea. Ahí se Ahí ve. se nos achica un poco a nosotros, queda un poquito chiquito para nosotros. Pues si lo tenemos nosotros, podemos pasarlo. Ahí se ve bien. Se Ahí ve se un ve poco bien. pequeño, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, Bien. un poco la introducción de lo que vamos a estar hablando en la presentación, ¿verdad? La idea es que al final de la presentación ustedes tengan un mapa, digamos, histórico-cultural de la presencia judía en la ciudad de Zamora, con menciones a la provincia en general, ¿verdad? A lo que es la provincia de Zamora en la actualidad. Voy a hablar un poquito del origen y la transmutación del nombre, la ubicación de la ciudad, la llegada de los judíos, el periodo andalusí más o menos, porque no hubo ahí en esa zona, las repoblaciones, el florecimiento de la comunidad judía. Después ya vamos a empezar a hablar de la Inquisición y los judaizantes, los conversos, y vamos a concluir con lo que estamos haciendo ahora en este momento. Siempre pueden hacer preguntas cuando quieran, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Entonces, como todo en España y en Europa en general, y yo diría que en el mundo entero, los orígenes de los lugares se remontan a tiempos inmemoriales. Entonces, el origen de Zamora también está en la niebla del tiempo y en la niebla de la historia. Pero sí sabemos que la primera vez que se empezó a mencionar el nombre del lugar fueron los romanos, es en la época romana, y el nombre era Ocelo Duri, o quiere decir ojos del Duero. Es la referencia más antigua que tenemos al nombre de la ciudad. Después, en la época visigoda, ya tenemos la palabra cercana, ¿verdad? Fonéticamente al actual nombre de la ciudad, y es Semure. O se escribe también de otras maneras, Semure, Semurá, Semuret, hay otros nombres, pero así se escribió en un sello alrededor de 1569, o sea, en la época visigoda. Después, en la época andalusí, ya se le empezó a conocer como Zamora, pero fíjense que tiene una cedilla, ¿verdad? Como Zamora, con la cedilla. También otras tradiciones dicen que el nombre viene de Amora, que en hebreo significa maestro o intérprete de la ley judía. Y esto va a tener mucho que ver con la característica de la comunidad judía en Zamora, que va a tener mucho que ver con la educación y con las academias rabínicas y con las escuelas Talmud Torah. Va a ser muy importante en la ciudad. Entonces, cada época en Zamora, como en toda España, ha dejado la impronta en el nombre de la ciudad, ¿verdad? Desde la época romana hasta la época más reciente. Ahora, ¿cuál es la ubicación de la ciudad de Zamora? La ciudad de Zamora tiene una ubicación muy particular desde la época romana, ¿ok? Si ustedes se fijan, aquí Zamora está ubicada en lo que se conoció como la Vía de la Plata. La Vía de la Plata, que al mismo tiempo, si ustedes ven hoy, es la división prácticamente entre España y Portugal. La Vía de la Plata era la vía que usaban los romanos, ¿ok? Para transportar la plata desde el norte de España hacia el sur, ¿verdad? Y Zamora era una de las ciudades
que conformaba o que estaba en la Vía de la Plata. Si nosotros vamos a la Vía de la Plata, veremos que desde Sevilla, que es Hispalis, aquí, subiendo por toda la Vía de la Plata, en todas esas ciudades va a haber, hoy en día, van a haber juderías importantes, en todas ellas, ¿ok? En Sevilla, obviamente, en Mérida, en Cáceres, en Salamanca, en Zamora, en León, ¿verdad? Todas esas ciudades van a tener juderías importantes. ¿Por qué? Porque esa fue la época en que empezaron a llegar a los judíos a España con más frecuencia. Obviamente hay referencias anteriores, muchos anteriores, pero los historiadores coinciden en que fue con los romanos cuando los judíos empezaron a llegar masivamente a la península ibérica. Venían con las tropas romanas. Aquí en la ciudad de León había un cuartel romano en ese sitio. Y bueno, en todos esos lugares, como vemos, hay juderías hubo juderías desde la época romana hasta la actualidad, aunque en la actualidad obviamente son juderías antiguas de judería histórica, ¿verdad? El mapa que ustedes tienen aquí a la derecha es la época del Al-Ándalus, ¿ok? En rigor, Zamora estuvo en la frontera entre los reinos cristianos de España en el norte y el sur, y todos los reinos del Al-Ándalus. Y aquí ustedes tienen los diferentes años. Aquí en el año 790, aquí Zamora estaba en la frontera, el río Duero era la frontera natural entre los reinos cristianos y los reinos del Al-Ándalus, y Zamora siempre estuvo, aquí como ven, en el año 790, en el año 900, en el año 1150, fíjense cómo ya la frontera cambia, ¿verdad? Y ya desde finales del siglo XIII, completamente España era completamente cristiana, ¿verdad? Entonces, solamente Granada y lo que estaba alrededor era lo que pertenecía, lo que estaba en manos de los árabes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque siempre nos hacemos la idea de que España, el Al-Ándalus llegó hasta el norte de España, ¿verdad? Cuando en realidad, desde muy temprano, ¿verdad? Las fronteras empezaron a extenderse hacia el sur, y la mayor parte de la época de los árabes en España, la mayor cantidad de tiempo fue los reinos del norte tenían ocupada la mayor parte de la península, ¿ok? Y conviviendo con ellos estaban también los judíos en muchos de los sitios, como veremos más adelante. Pero esto es importante entenderlo, porque así vemos que la frontera, Zamora va a ser una ciudad de frontera. Siempre va a estar en la frontera. ¿Qué significa eso? Que va a haber personas que van a entrar y salir constantemente de la ciudad, que va a ser una ciudad donde va a haber mucho movimiento entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, y va a ser un lugar muy, muy peculiar en ese sentido. Ahora, la llegada de los judíos a Zamora en particular. Bueno, están los mitos y las leyendas por un lado, y por el otro está la documentación histórica. ¿Ok? Los mitos y las leyendas remiten la llegada de los judíos a Zamora al año 600 antes de la era común. ¿Ok? Desde esa época ya se habla, entonces los mitos hablan de sinagoga en la ciudad de Zamora, sinagoga importante en la ciudad de Zamora. Incluso parte de estos mitos hablan de que la carta de San Pablo a los hebreos estaba dirigida a los judíos de Zamora. ¿Ok? Esta es parte de la mitología y la leyenda. La mitología y la leyenda es importante porque aunque no sea verdad históricamente, sí nos habla de quiénes crearon esos mitos y esas leyendas. Y quienes crearon esos mitos y las leyendas van a ser, por un lado, judíos que se querían reconocer como parte de la historia, de la larga historia de España, pero también cristianos que querían reconocer que la presencia judía en España había sido antigua, por lo tanto la presencia cristiana también estaba justificada en esa antigüedad, ¿verdad? Entonces, hasta donde sabemos,
esto es parte de la mitología y la leyenda. Mañana puede aparecer un sitio arqueológico o puede aparecer algún tipo de documentación que pueda decir lo contrario. Pero en realidad esto nosotros, o por lo menos yo, lo considero parte del mito y la leyenda. Los historiadores modernos coinciden en que la llegada de los judíos a Zamora como a España masivamente fue con los romanos, ¿ok? Alrededor del año 200 antes de la era común. Es cuando empiezan a llegar entonces los judíos en cantidades considerables a toda la región, ¿verdad? A España, pero también a toda la región, sobre todo por lo que hablamos de la Vía de la Plata. Entonces, documentación histórica como tal que vamos a tener acerca de judíos en el área de Zamora, todavía no estrictamente en la ciudad de Zamora, pero en el área de Zamora, lo tenemos alrededor del año 900 ya de la era común, ¿ok? En esa época hay documentación que había un Jacob ibn Jaub, que era el príncipe de las comunidades judías en España, en la península ibérica, ¿verdad? Desde Marruecos hasta el Duero. Precisamente el Duero era la frontera natural del andaluz, ¿verdad? Entonces, todas las comunidades judías de esa región estaban, digamos, gobernadas o dirigidas o representadas por esta persona que era un comerciante de seda en Córdoba, ¿verdad? Entonces, eso va a ser importante porque es la primera mención que ya tenemos a comunidades judías en lo que se llama la cuenca del Duero, toda la región del Duero, ¿verdad? Ahora, documentación como tal, firme, que se tiene acerca de la presencia judía en Zamora es alrededor, en el siglo XI, alrededor del año entre 1040 y 1062. Hay controversias acerca de cuándo realmente fue la repoblación, ¿verdad? La repoblación de Fernando I, porque hubo otras repoblaciones antes. Entonces, en ese momento, en esta época, alrededor de esta época, es cuando hay documentos en los que la repoblación, entre los repobladores, hubo judíos, operarios de todas las artes, es decir, de todos los oficios, ¿ok? Entonces, y esta es la fecha que se considera en Zamora más o menos la fecha de la fundación firme de la ciudad, ¿verdad? Porque es el momento en que ya la ciudad no va a estar en guerra constante, ¿verdad? Con el Al-Ándalus, y ya la ciudad va a poder entonces comenzar a crecer y a desarrollarse, ¿verdad? Y de esta época es precisamente cuando ya existe esta documentación histórica que la menciona Cesario Fernández Duro en su Historia de Zamora. Fernández Duro también habla de que en el año 1094 se creó la primera sinagoga. Hay menciones a la primera sinagoga. Fernández Duro dice específicamente labraron sinagoga. Labraron sinagoga es muy interesante porque Zamora está ubicada en una peña y muchas de las casas, incluso hasta hoy, y muchos de los sitios de la antigüedad fueron labrados en la peña, fueron labrados en la roca, ¿verdad? Fueron labrados en la roca. Entonces, el uso del verbo labrar por parte de Fernández Duro es interesante, ¿verdad? Y después le voy a explicar por qué. Y bueno, ya a partir de ese momento sí empiezan a aparecer más referencias directas a la presencia de los judíos en la ciudad de Zamora. Específicamente en el año 1151, cuando se empieza a construir la catedral, ya hay referencias a judíos viviendo alrededor de la catedral, ¿verdad? De la catedral de Zamora. Toda la zona alrededor de la catedral es el sitio donde, al parecer, según Florián Ferrero, que es uno de los historiadores de la ciudad, ya existían judíos viviendo en esa área, ¿ok? Entonces, es a partir del siglo X, vamos a decir, de finales del siglo X y durante todo el siglo XI, que vamos a tener ya entonces las referencias históricas documentadas a presencia judía en la ciudad de Zamora. Aquí hay dos puntos muy interesantes y yo quería mostrárselos. El primero es este grabado
de San Ildefonso, que es un santo de la Iglesia Católica, está enterrado precisamente en Zamora. Lo trajeron los mozárabes de Toledo a Zamora y estuvo el sarcófago estuvo escondido o estuvo perdido por mucho tiempo, y hasta el siglo XIII fue que se encontró. Pero lo interesante que hay aquí es que San Ildefonso es del siglo VII, ¿okay? De los años 600, ¿verdad? Y este es un grabado del siglo X, ¿verdad? Y es precisamente San Ildefonso hablando con un judío, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la doble, y esto va a ser muy interesante porque es precisamente en la iglesia de San Ildefonso en Zamora donde tenemos el candelabro que tenemos en la otra foto, que está precisamente en la iglesia de San Ildefonso, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que quería decirles con respecto a este grabado de San Ildefonso con un judío es que está hablando de la época de los visigodos, ¿ok? De los visigodos. Quiere decir que hay historiadores que mencionan que ya en la época de los visigodos había judíos en Zamora. Yo no he podido encontrar una documentación concreta acerca de judíos en la ciudad de Zamora en esa época. Pero sí está este grabado muy interesante donde se ve a San Ildefonso hablando con un judío en la época de los visigodos. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos el famoso candelabro de la disputa. Yo le digo el candelabro de la disputa porque aunque está así, este está en la iglesia de San Ildefonso en Zamora, ¿verdad? Y se han escrito varios artículos sobre ese candelabro, pero el historiador Asensio Aragonés, que es una de las personas que yo considero que más ha escrito sobre el tema judío en España, él lo dató entre el siglo XI y el siglo XII. Él fue el que notó la presencia de este candelabro en la iglesia de San Ildefonso. No estuvo siempre ahí. Se encontró en una de las reparaciones o las reconstrucciones que hubo en la iglesia, se encontró este candelabro. ¿Ok? Hasta ahora, hasta que se pruebe lo contrario, este candelabro nosotros lo consideramos entre el siglo XI y siglo XII. Fue datado por un historiador, un conocedor del tema en España. Ahora, del siglo VII al siglo XIII. Bueno, como dije, el periodo visigodo, ¿verdad? Sabemos que hubo muchos decretos en contra de los judíos en esa época. Y también aquí lo interesante es que en el año 569 aparece la primera mención a la palabra semure que ya va a recordar el nombre de Zamora. O sea, es una palabra que ya empieza a recordar el nombre de Zamora. La primera mención que existe documental como tal es del año 569 en las actas del concilio de Lugo, ¿verdad? Ahora, hay historiadores que han mencionado que, bueno, también la lógica nos dice que posiblemente sí, que posiblemente en la época visigoda, de los visigodos también había judíos en Zamora, aunque no tengamos particularmente algún tipo de documentación sobre ese tema, ¿verdad? Pero debido a los decretos, a los muchos decretos que a partir de Sisebuto, el rey Sisebuto, cuando se convierte al catolicismo, empiezan a aparecer decretos en contra de los judíos, lo cual nos quiere decir que había judíos en la península ibérica y no eran pocos, eran numerosos, ¿verdad? Y es en este momento cuando empieza a surgir el tema del criptojudaísmo, porque en el año 516 se decreta la primera expulsión de los judíos. O sea, siempre hablamos de la expulsión en el año 492, pero la primera expulsión de los judíos de España se decretó en el año 616, muchísimo antes, ¿verdad? Muchos salieron al norte de África, muchos se convirtieron forzadamente y después regresaron al judaísmo otra vez. Empezó esta tensión entre cristianismo y judaísmo que siempre ha existido en la historia de España, que no es algo posterior a 1492 o no es
algo posterior a 1480, cuando empiezan a haber los juicios de la Inquisición. Es muy anterior a esa época. Entonces, en el periodo andalusí, ¿qué tenemos en el periodo andalusí? Bueno, según algunos historiadores, dicen que los árabes dejaron a los judíos como administradores de las ciudades más importantes, ¿verdad? Entre ellas las ciudades de Sevilla y la ciudad de Toledo, ¿verdad? Joseph Pérez, que es uno de los historiadores sobre los judíos en España, es uno de los que lo menciona en su libro. Pero fíjense, ya a partir del año 722, con la batalla de Covadonga, donde los cristianos paran completamente la expansión árabe, ya esa zona de la que estamos hablando no va a estar ocupada por los árabes, ¿ok? No va a existir una presencia árabe fuerte como existió en Córdoba o en Sevilla, en esa área. Los cristianos empiezan a resistir, y ya a partir del año 722, ya eso va a ser la frontera con el Al-Ándalus se va a extender cada vez más, y Zamora en un primer momento va a ser parte de la frontera por el río Duero, como les dije, la frontera natural, pero ya después de eso Zamora va a estar completamente alejada de la frontera, ¿verdad? Y el protagonismo lo van a tener otras ciudades. Ya en el año 757, Alfonso I vacía, entre comillas, la región, ¿verdad? Se lleva a todas las personas hacia Asturias, ¿verdad? Y queda esa región como la llamada Tierra de Nadie. Algunos historiadores dicen que sí hubo personas viviendo ahí en esa época, ¿ok? Es decir, que no se quedó completamente despoblada, que hubo personas, incluso hubo pequeñas comunidades viviendo en la misma ciudad de Zamora. Pero lo que sí quiero decir aquí, marcar, importante, que a partir de esta época ya no va a haber una presencia árabe pronunciada en la ciudad de Zamora, ¿verdad? Ahora, las repoblaciones, bueno, como todos sabemos, ¿verdad? Empieza las guerras primero entre los reinos cristianos y el Al-Ándalus, pero también después las guerras entre reinos cristianos y las guerras entre los propios árabes, ¿verdad? Con los reinos de Taifa y las invasiones que van a existir después. Es decir, que el panorama político se complejiza, ¿verdad? Y en el año 1866 empiezan las repoblaciones otra vez de Zamora. Van a haber sucesivas repoblaciones, y estas repoblaciones se hacían con personas de otros lugares que venían a vivir en la ciudad y a establecerse en la ciudad. La primera fue de Alfonso III, llamado el Magno, que fue el que hizo la primera, fortificó la ciudad, ¿verdad? Empezó la construcción de los diferentes recintos amurallados de la ciudad. Fue el primero que la hizo. Fue el primero que reconstruyó toda la ciudad. La hizo realmente una ciudad fortaleza, ¿verdad? Para resistir los ataques de las aceifas, que eran los ataques que hacían los árabes a ciertos lugares, ¿verdad? La segunda fue la de Fernando I, que es donde ya sabemos que hubo judíos en esa repoblación, operarios de todas las artes. Aquí tenemos al otro lado, vemos un sello de la ciudad, no sé si se puede mirar, un sello de la ciudad donde vemos el puente románico que está ahí. También vemos parte de toda la ciudad, incluso en algunos lugares reconocibles incluso hoy, ¿verdad? Después llegó Alfonso VI, que va a ser una época muy interesante, porque durante la época de Alfonso VI, que va a ser el hermano de la señora de Zamora, doña Urraca, conocida por el romance, ¿verdad? Alfonso VI va a dar cobijo en los reinos cristianos a todos los judíos y los mudéjares y otros grupos que venían del sur, que venían escapando de las invasiones almorávides y almohades, ¿ok? Que eran fundamentalistas, ¿verdad? Los judíos en esa época lo tuvieron muy difícil en el Al-Ándalus, y tuvieron que huir
hacia los reinos del norte, como se dice, como dicen algunos historiadores judíos, los reinos del norte. Los reinos del norte, ¿cuáles eran? Bueno, eran Toledo, eran Zamora, era León, y eran otras ciudades también, ¿verdad? Y en ese momento vamos a empezar a mirar el crecimiento de la ciudad de Zamora. Las repoblaciones posteriores fueron las de Alfonso VII y la de Alfonso IX. Pero ya para esa época la ciudad de Zamora ya tenía una población judía considerable. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Esto es de la época de Alfonso III. Esto es parte de lo que hemos hecho en el centro Isaac Campantón. Esto es una construcción que existe en la ciudad de Zamora, en la llamada Plaza de Santa Lucía, que fue el centro de la judería histórica. Como ven, la judería histórica, la que nosotros consideramos la judería histórica, ya se conoce desde el año 1094. ¿Ok? Es cuando se habla de sinagoga. Recuerden lo que dije de Cesario Fernández Duro, que dice: los judíos labraron sinagoga en la Puebla del Valle. La Puebla del Valle es lo que hoy se conoce como el barrio de la Horta, ¿verdad? Y en el año 2000, cuando empezamos los trabajos con el Centro Isaac Campantón, nos llamó la atención esta construcción en la ciudad, en la Plaza de Santa Lucía, que está precisamente en la judería, está en el centro de la judería. Y se había dicho en los años 70 que estos eran los baños de Alfonso III, los baños de Alfonso III que él construyó con estilo románico, ¿verdad? Esto actualmente es una casa privada. Pero bueno, los dueños del sitio nos dejaron entrar y estos son los gráficos, las ilustraciones que se hicieron a partir de las mediciones de unos profesores de la Universidad de Valladolid. Ahora mismo no tengo los nombres en mi cabeza, pero ellos son colegas de la Universidad de Valladolid que fueron los que hicieron estos gráficos, porque además en ese lugar existen resonancias acústicas. Quiere decir que según el dictamen que ellos emitieron cuando hicieron este trabajo, no era una bodega, porque se le conocía como la bodega, como una bodega de vino, ¿verdad? Que hay muchas en la región. Pero en rigor, estos profesores nos dijeron que esto no podía ser una bodega por las características que tenía, por las características acústicas que tenía. Y por lo tanto, tiene que haber sido otro tipo de construcción. No puede haber sido una bodega. Nosotros creemos que puede ser la primera sinagoga de Zamora, de la ciudad de Zamora. ¿Por qué? Porque bibliografía posterior menciona una sinagoga vieja en la judería vieja, ¿verdad? Entonces, creemos que y la ubican alrededor de la Plaza Santa Lucía, la calle Zapatería, etc. Nosotros creemos que esta podría ser la primera sinagoga de Zamora. Ahora, independientemente de que haya sido sinagoga o no, la construcción es increíblemente importante y es una construcción realmente hermosa por dentro que se debería conservar. ¿Okay? Independientemente de la cultura que haya usado este sitio, es muy importante que se conserve este lugar. Nosotros creemos que es una sinagoga y varios arqueólogos, tanto de España como de Portugal como de Israel, nos han dicho que este tipo de construcción para la época es muy común en las sinagogas de esa época. Entonces, les decía que a partir del siglo XIII empiezan a aparecer documentación acerca de los judíos en la ciudad de Zamora. Empieza a constantemente documentos mención a judíos. Claro, como sucede con toda esta documentación, la mayor parte de las personas que se mencionan en estas documentaciones son personas que pertenecían a una clase más bien acomodada, una clase alta, ¿verdad? Que son las que generalmente tienen acceso o por alguna razón están en los documentos, porque tienen algún pleito, porque heredaron algo, porque tuvieron algún tipo de propiedad, etc. En este caso, la primera mención a un judío ya en Zamora, propietario de una casa o viviendo en un lugar, es la de Mioro Vida, que el historiador Ladero Quesada dice que
él no tiene dudas de que esta persona era obviamente un hebreo, ¿verdad? Por el nombre. Ahora, ya en el año 1210 tenemos a un Jacobo que era el dueño de las aceñas de Zamora, las aceñas de las que hoy están en Olivares, ¿verdad? Las aceñas de Olivares es la primera propiedad que se conoce de esas aceñas en Zamora, que se las vendió al cantor de la catedral precisamente. Y en el año 1259, el obispo Suero califica a la comunidad judía de Zamora como aljama. Quiere decir que ya no es simplemente algunas familias viviendo en una ciudad, ya ahora es una comunidad organizada, porque el término aljama quiere decir que tendría que haber por lo menos una sinagoga, tendría que haber carnicerías para comer carne kasher, tendría que haber un cementerio y tendría que haber una escuela Talmud Torah, ¿ok? Para que un lugar sea considerado de aljama, tiene que tener esas características. Y obviamente el obispo Suero sabía de lo que estaba hablando. O sea, él no usa el término barrio judío o judería, él usa el término aljama. Quiere decir la aljama judía de Zamora. Quiere decir que ya hay no solamente familias, pocas familias, sino que ya existen varias familias estructuradas. Y tenía que tener jueces también, sus propios jueces, ¿verdad? Entonces ya hay una estructuración de la aljama judía en Zamora a mediados del siglo XIII, ¿ok? A mediados del siglo XIII. Y ya a finales de ese siglo también tenemos la mención al primer sabio o rabino o escritor que se conoce en la ciudad de Zamora, que va a ser conocida precisamente por sus sabios judíos, ¿verdad? Y en esta fecha ya vamos a tener el primer nombre, que es Abraham ben Salomón de Zamora. ¿Ok? O sea, quiere decir que ya al menos existía una familia conocida, especializada en el estudio de la ley judía, que va a ser unas características que va a tener la ciudad, ¿verdad? Ahora, ya vamos a mirar entonces aquí cómo empiezan a aparecer, por ejemplo, en el año 1283 ya se menciona otra sinagoga en la judería vieja. Quiere decir que ya hay dos sinagogas en la judería vieja, en la primera judería. Quiere decir que la población ha crecido lo suficiente para que haya otra sinagoga, ¿verdad? Y de ahí ya entonces pasamos al siglo XIV, que va a empezar con un evento que en el año 2010, cuando yo empecé a investigar la presencia judía en Zamora, si tú ponías en Google judíos Zamora, la única cosa que te salía era el concilio de Zamora del año 1313, ¿ok? Era la única información, junto con la información del caso del niño de la guardia, el caso que no fue, porque después hablaremos de eso, pero eran las únicas dos informaciones que salían sobre Zamora en Google en esa época. El concilio del año 1313, donde hubo muchas prohibiciones a los judíos, prohibiciones que se habían emitido antes en el concilio de Letrán y en otros concilios, que simplemente en Zamora lo que se hizo fue reproducir esos decretos de concilios anteriores, ¿verdad? Y que también, muy interesante, en opinión de los historiadores, ninguna de esas prohibiciones se cumplieron. ¿Por qué? Porque al contrario, en caso de Zamora, la comunidad judía creció, no disminuyó. El siglo XIV y XV van a ser los siglos en que la comunidad judía de Zamora va a crecer increíblemente hasta llegar a ser una de las más numerosas en el año 1492. Estaba entre las 5 aljamas judías de la península ibérica más numerosas en ese momento. O sea que el decreto no se cumplió, ¿verdad? Las prohibiciones no se cumplieron. Pero esto es típico no solamente para Zamora, esto es típico para toda España, ¿verdad? Las leyes y los decretos antijudíos empezaron desde los visigodos y siglos después todavía tenían que estar emitiendo decretos porque nadie los cumplía o porque una parte de la población, una parte importante de la población no los cumplía, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante. Y el otro punto interesante aquí es que en el año 1348, en el ordenamiento de Alcalá, se permite que los judíos compren propiedades al norte del río Duero. Eso quiere decir que ahora los judíos
que habían participado en la reconquista, que habían comprado, que tenían territorios hacia el sur del Duero, ahora también van a tener territorios hacia el norte del Duero, donde estaban bueno, en aquella época el Reino de León, ¿verdad? En un lado el Reino de León y al otro lado Castilla, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya los judíos van a poder, ¿verdad?, adquirir propiedades en esos lugares, y efectivamente, tanto en León como en Salamanca como en Zamora, vamos a ver muchos judíos con propiedades de tierra y sobre todo con viñedos, ¿ok? Digamos, la industria del vino va a ser muy importante para los judíos de esa región, la región de Zamora, la región de León, la región de Salamanca. Va a ser muy importante la industria del vino en esos lugares, en esas tierras, ¿verdad? Y bueno, el siglo XIV termina con los grandes ataques a las comunidades judías de toda España, ¿verdad? En Sevilla, en Toledo, en Barcelona y en muchos otros lugares. Y al parecer, esos ataques no llegaron con la misma intensidad o con la misma frecuencia que llegaron a otros lugares de la península. Beinhard, que es un historiador israelí, consideraba que en 1391 no afectó mucho a Zamora, que en realidad estos ataques a estas comunidades en las grandes ciudades no afectó mucho a Zamora por dos razones. Primero, porque Zamora estaba muy lejos, ya en esa época estaba lejos de los sitios más importantes. Y segundo, por la gran población conversa que ya en esos años existía en Zamora. Y esta va a ser otra característica. Zamora va a ser, en muchos sentidos, y en eso se parece mucho a Sevilla, va a ser una ciudad donde va a haber muchos conversos. Van a haber muchos conversos, ¿verdad? Y en opinión de Beinhard, él considera que esa fue la razón fundamental por la que los ataques a las comunidades judías no llegaron a Zamora como llegaron a Toledo o como llegaron a Sevilla o a Barcelona. De hecho, en Zamora se refugiaron muchos judíos. Ok, entonces, aquí vamos a hablar de dos figuras importantes, ¿ok? Brevemente, porque no podemos detenernos mucho en ella. La primera es la de Samuel Halevi Abulafia. Seguramente las personas que están aquí saben quién es él. Si han estado en España y conocen el Museo Sefardí de Toledo, esa era su casa, ¿verdad? Fue el tesorero de Pedro I. Cayó en desgracia en 1361 y el mismo Pedro I lo mandó a procesar y murió en la cárcel, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que Cesario Fernández Duro, que quizás haya sido el historiador más importante que ha tenido Zamora, él defendió la tesis de que Samuel Halevi Abulafia era zamorano y específicamente de la ciudad de Toro, ¿ok? ¿Por qué? Porque a Samuel Abulafia le llamaban el portugués en muchos sentidos, y toda la zona de Zamora muchas veces en España se confundió con portugueses, porque siempre hubo mucho contacto. De hecho, hubo tratados importantísimos entre España y entre los reinos españoles y el reino portugués que se firmaron en Zamora, ¿verdad? Entonces, hubo una escaramuza, ¿verdad?, en la ciudad de Toledo, en la cual Pedro I fue encarcelado en la ciudad, y Samuel Abulafia fue quien lo ayudó a escaparse del sitio. Y por ese fenómeno en particular, por ese acontecimiento en particular, Cesario Fernández Duro dice que es muy posible que Samuel Halevi Abulafia haya sido de Toro. ¿Por qué? Porque él conocía a las personas en Toro, conocía la comunidad que había en Toro y conocía cómo lograr que el rey se escapara de la cárcel en ese momento, ¿verdad? También hay otra anécdota de Samuel Abulafia con Pedro I, quien en Morales del Vino, que está en Zamora, ¿verdad?
fue cuando se le ofreció, donde Samuel Abulafia le dice a Pedro I que él lo podría convertir en el hombre más rico del reino, porque él sabía cómo trabajar con las cuestiones de recaudación y todo esto, que era un oficio típico de judíos en esa época. Y Abulafia, entonces el rey le dio ese poder a Samuel Halevi y se convirtió en el tesorero de Pedro I, y por eso fue odiado por muchos, pero amados por otros, ¿verdad? De hecho, se convirtió en un filántropo y apoyó la creación de sinagogas en muchos lugares de España, no solamente en Toledo. La que más se conoce es la de Toledo, pero también en otros sitios, ¿verdad? Y quería poner esto porque yo creo que después que Cesario Fernández Duro lo dijo en el siglo XIX, más nadie se ha ocupado de ese tema. Más nadie le ha dicho a Fernández Duro, ¿es cierto? ¿No es cierto? Vamos a investigar un poquito más, vamos a hacer esta pregunta, vamos a ver qué hay aquí, qué podemos averiguar, y en realidad no se ha hecho más nada. Se los dejo ahí para los interesados. Yo estoy tratando de hacer esa conexión, pero no he podido, no he tenido tiempo para eso. La otra figura que quería mencionarles, que sí, ahí sí tenemos muchísima más información, es la de Isaac Ben Jacón Campantón, el Gaón de Castilla, hasta donde sabemos, de Castilla y León, hasta donde sabemos, ha sido el único Gaón que existió en España. ¿Ok? Hasta donde sabemos, Campantón fue el único Gaón. Antes de él no existió ningún otro, y después de él existió Isaac Aboac II, que fue su alumno, ¿verdad? Pero lo importante es que en el siglo XIV, precisamente, es cuando nace, en 1360, es cuando nace Isaac Campantón, muy posiblemente en Zamora, aunque no tenemos confirmación de ello todavía. La familia Campantón, los Campantón, están muy conectados con el Reino de León, lo que se llamaba el Reino de León, específicamente con la ciudad de León y con la ciudad de Zamora. Tanto el padre como los hermanos, la familia, o hay documentación que se encuentra en León, la ciudad de León, o en Zamora. ¿Ok? Y eso sí quería dejarlo porque yo creo que va a ser la figura, es la figura que nos puede servir de puerta. Es una puerta a la historia judía de la ciudad de Zamora. Ahora, ¿cuáles son los oficios que se encuentran entre los judíos? Y todo, repito, todo esto es de la documentación histórica, ¿ok? Lo que aparece en documentación histórica. Bueno, se habla de zapateros, se habla de tenderos, se habla de herreros, se habla de comerciantes de paño, se habla de hosteleros, se habla de médicos o físicos, como se decía en esa época, se habla de maestros, bueno, como le dije Campantón, pero ahora vamos a ver otro, se habla de recaudadores de impuestos, se habla de rabinos, obviamente, se habla de productores de vino y dueños de viñedos, y se habla de financistas, ¿ok? Todo eso aparece en la documentación histórica sobre los judíos de la ciudad de Zamora. Ahora, yo les decía que una de las características que va a tener la comunidad judía de Zamora va a ser la producción intelectual. ¿Por qué? Porque sí, es cierto que existían muchos oficios, ¿ok? Existían muchos otros oficios, pero va a ser precisamente el oficio de maestro y de las escuelas Talmud Torah y la academia rabínica y las sinagogas, lo que van a tener un protagonismo en la ciudad de Zamora, ¿ok? Si ustedes se fijan aquí, estos son todos los nombres documentados de rabinos importantes, conocidos hoy y estudiados todavía hoy, que nacieron en la ciudad de Zamora, ¿ok? Como ven, no son pocos. Para el siglo XIV, ¿ok? Así que no estamos hablando de la época del siglo de oro en Córdoba, ¿verdad? No estamos hablando del siglo X, no estamos hablando del siglo XI, estamos hablando del siglo XIV, ¿ok? En el siglo XIV, en la ciudad de Zamora, nacieron todas estas personas. Y si cualquiera de ustedes que está mirando, va a la enciclopedia judaica y busca la mayoría de estos nombres y los va a encontrar. Isaac Arama, Samuel Valencí, Abraham Saba, Jacob Javid, Moisés Alashkar, Alfonso de Zamora, Simra y Levi Javid, ¿ok? Todos nacieron en la ciudad de Zamora.
¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Primero, ya ahí solamente ustedes pueden ver cuántas familias había en Zamora que estaban viviendo en Zamora, ¿verdad? Se puede imaginar, si pensamos que cada familia tenía alrededor de 5 hijos, según dicen algunos investigadores, por esa época, saquen la cuenta cuántas familias había ya en Zamora en esa época, ¿verdad? Por otra parte, ¿por qué nacen tantos? ¿Por qué hubo tantos rabinos nacidos en Zamora? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Zamora era un centro de maestros. O sea, la mayoría de los padres de estas personas ya eran maestros de las sinagogas y de las academias de Zamora, ¿verdad? Por ejemplo, los Valencí son conocidísimos en Zamora. Todos los Valencí estaba Abraham Valencí, que fue el primero, estaba Samuel Valencí, estaban todos los hijos de Valencí, ¿verdad? Incluso una Valencí va a ser la madre de Abraham Zacuto en Salamanca, ¿verdad? Tenemos a los Javid, tenemos al padre Javid y tenemos a el hijo Javid. Javid, el hijo, Leví, va a ser incluso rabino de la ciudad de Jerusalén entre el año 1515 y 1545, ¿ok? No estamos hablando de personas desconocidas. Alaskar fue otro también rabino conocido que se fue al norte de África. Abraham Saba, yo quizás sea el más conocido, se fue a Portugal, sus hijos fueron secuestrados por la Inquisición, mas nunca vio a sus hijos, se fue al norte de África, tuvo que reescribir todos sus libros, se fue a Italia y murió en Verona. ¿Okay? Es uno de las figuras más importantes de la diáspora, de la primera generación de la diáspora sefardí. Y tenemos también dos conversos. Tenemos dos conversos muy famosos. El primero va a ser Villalobos, que van a ser en Benavente, en la ciudad de Benavente. No es otra ciudad en Zamora. El resto sí nació en Zamora, pero Villalobos es el único que nació en Benavente. Y Alfonso de Zamora, el gran hebraísta, el fundador de los estudios hebreos en la ciudad, en la Universidad de Salamanca y el fundador de los estudios hebreos en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿verdad? Era zamorano. Su padre, él mismo lo dice, era rabino, por lo tanto, y era de Zamora. Por lo tanto, aquí tenemos una característica, ¿verdad? Que había mucha afinidad entre Zamora, por alguna razón. En una conversación que tuve una vez con Joseph Beaton, por correo electrónico, él me decía, algo tenía que estar sucediendo en Zamora para que hubiese tantos rabinos que nacieran, estudiaran y vivieran en esa ciudad, ¿verdad? Incluso en su libro, Los Gigantes Olvidados, que es del año 2016, si mal no recuerdo, de todos los rabinos que él menciona, rabinos sefardíes, aproximadamente la mitad son rabinos nacidos en la ciudad de Zamora, ¿verdad? Entonces, evidentemente había una especialización en la ciudad acerca de los estudios de la ley judía, de la halajá y de la cábala también, porque muchos de ellos van a ser cabalistas. El mismo Campantón usaba elementos de la cábala y todos ellos hacían, pero bueno, ya eso se lo voy a dejar a nuestro amigo Mario Sabán, que es el que más sabe de cábala. Pero bueno, la idea de que Zamora también tuvo la cábala tuvo mucha repercusión en la ciudad de Zamora. 5 minutos, Jesús, ¿puede ser? Ok, muy bien. Ya casi termino. Bueno, la Inquisición, los judaizantes, bueno, siempre pensamos en la Inquisición después de 1492, pero vemos que antes de 1492 ya hubo zamoranos procesados por la Inquisición. Gabriel Zamora en Sevilla, Leonor Zamora en Segovia, Catalina de Zamora en Ciudad Real y hasta incluso un religioso, hasta un monje que era judaizante, ¿verdad? Diego de Zamora, que estaba en el monasterio de San Bartolomé de Lupiana en Toledo, si mal no recuerdo, judaizante, ¿ok? Todo eso antes de 1492. Después de 1492 se extiende la lista y se extiende tanto que llega hasta las Américas, ¿verdad? Con la familia Carvajal, que es un tema en sí mismo. La familia Carvajal es un tema en sí mismo. Era una familia zamorana con raíces en Fermoselle, en Sayago y en Mogadauro en Portugal y también en Benavente, ¿verdad? Y bueno, entonces están los otros casos de judaizantes siglos después de 1492.
Ahora, una cosa interesante, ¿a dónde fueron la mayoría de los judíos de Zamora? La mayoría fue a Portugal, a La Raya, lo que decía Marcelo al principio, La Raya es la frontera entre España y Portugal. Aquí tenemos más o menos un mapa. Aquí de este lado está Zamora y de este lado está Trás-os-Montes, ¿ok? Que es la región donde conocida por la cultura criptojudía y por los llamados marranos, ¿verdad? Bueno, muchos de esos marranos llegaron de Zamora y de toda la región de Zamora y de otros lugares también, porque de Galicia y de otros sitios también, pero estamos hablando hoy de Zamora. Y se instalaron en toda la frontera, La Raya, con Portugal. Después, en otros lugares de La Raya sucedió lo mismo, ¿no? Pero estamos hablando aquí del caso de Zamora. ¿Y por qué Zamora era tan importante? Porque era una ciudad que en esa época tenía una de las comunidades más numerosas de judíos. En la aljama judía de Zamora era una de las más numerosas y muchos de ellos pasaron hacia Trás-os-Montes y toda esta región de Miranda do Douro, Braganza, Vimioso, Carçao o Porto, ¿ok? Y se empiezan a producir los casos inquisitoriales de judíos con residencia en Zamora. Bueno, después podemos hablar un poquito más de eso. Y bueno, crece el criptojudaísmo en toda la región de Zamora y La Raya, ¿verdad? En 1667 apresan a 35 portugueses viviendo en Zamora. Portugueses era la manera de decir judíos, viviendo en Zamora. Y son enviados a Valladolid para el proceso para que la Inquisición los procese. En 1680 también hay cerca de 6 o 7 judaizantes zamoranos que son procesados en Madrid, ¿verdad? Y todo esto se puede ver en el actual Museo de Braganza, que existe acerca del legado judío de la ciudad de Braganza. También se puede ver en los libros del profesor Leandro Rodríguez, en la región de Sanabria, que es el norte de Zamora, el noroeste de Zamora, en la entrada con Galicia. Fermoselle, que nuestra querida amiga Ginny Milgrom, su familia es de ahí y ella ha estudiado mucho la región de Fermoselle. Ahora, esto es interesante. Topónimos que hay en la provincia de Zamora que refieren a los judíos. No es uno ni dos, como veremos, ¿verdad? Y además existen en toda la ciudad, en toda la provincia, ¿verdad? Tenemos topónimos en el Puente de la Judíez en Sayago, el Teso del Judío en Zamora, el Baño Judío, que es esta foto en Zamora, Lomo Judío en Santís, el Pozo del Judío en Tera de la Vega, Alcañices, también en Toro y en Benavente, ¿ok? Todos esos son topónimos que hacen referencia a la presencia judía en esos sitios. Ahora, Marcelo me apura un poco y aquí tenemos lo que estamos haciendo ahora. El Centro Campantón desde el año 2013 se ha dedicado a hacer congresos para recuperar el legado judío de la ciudad de Zamora y bueno, aquí tenemos fotos de algunos de esos congresos. Tenemos cuando se hizo la ruta sefardí que hicimos en el año 2014. Tenemos familias que han recuperado su legado judío y sefardí, que han comenzado a visitar la ciudad. Aquí tenemos un caso de un matrimonio de California que fue a Zamora hace 2 años a reencontrarse con el lugar del origen de su familia. Y tenemos también las piedras de la memoria que se han colocado para los deportados a los campos nazis, aunque no eran necesariamente judíos, hasta donde sabemos, pero eran luchadores antifascistas. Y el Centro Campantón ha estado apoyando la idea de que se reconozcan los luchadores antifascistas republicanos de la época de los años de la República, que estuvieron tanto contra Franco como contra el fascismo en general y que fueron enviados a los campos. Algunos murieron, otros fueron liberados. Y aquí pongo 1981 porque aunque el Centro Campantón se inauguró en el 2013, nosotros reconocemos que estamos trabajando sobre las espaldas de los que vinieron antes de nosotros. Y antes de nosotros se hicieron muchas cosas en Zamora para recuperar el legado judío y lo más conocido fue en el año 1981 la fundación, si mal no recuerdo, Fernández de Castro organizó un congreso, ¿verdad?,
que se llamó La España olvidada a los judíos, y en el año 1981, este artículo del País lo dice muy bien: los judíos vuelven a orar en Zamora. Fue la primera vez que se celebró un Shabbat en Zamora después de 1492. Es decir, 489 años después de la expulsión, se volvió a celebrar un Shabbat en Zamora, algo que ahora en los congresos nosotros hacemos todos los años cuando estamos allí. Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, también una foto de una placa que el Centro Campantón, en colaboración con el ayuntamiento, promovió en la Escuela de Magisterio de Zamora. Es una placa con el poema Auschwitz de León Felipe. Está en español por León Felipe, pero también está en hebreo, y está ahora allí en la Escuela de Magisterio. Entonces, quedo a su disposición para todas las preguntas. Me disculpan que haya sido tan extenso, pero es mucha la información. Al contrario, nos disculpamos nosotros de tener que apurarte, porque uno se quedaría horas, porque lo que has hecho hoy es, yo lo llamaría clase magistral. Tú que eres, sos de formación docente inclusive, así, y eso se ha notado mucho hoy, porque has sido clarísimo, didáctico, muy interesante, y como siempre decimos, sorprendente también, porque realmente nos gusta mucho a nosotros que estas charlas tengan ese factor sorpresa, que es no hablar siempre lo mismo. También siempre hablamos de lo que pasa lo mismo, de las juderías en general, de la expulsión, de la Inquisición, de Maimónides y todo esto, que también lo hacemos, también forma parte. Pero nos gusta mucho escarbar más allá, ir a los detalles, las particularidades que tiene este paso, esta historia judía, que muchos quizás estén descubriendo lo amplio que fue, lo fundamental que fue. No solamente era en la producción de filosofía o de religión, sino la vida cotidiana que tenían los judíos allí. Seguro, y muchas de estas cosas también son un aporte valioso porque todavía no figuran en muchos libros de historia. Y entonces, claro, entonces uno conoce los datos de los libros de historia, los más modernos todavía tampoco lo tienen, y esto es lo que nos gusta a nosotros comentar con el público. Mira, hablando de libros, déjame, ahí está, que Jesús tiene un libro sobre los judíos de Zamora. Esto va por cuenta nuestra, no es pedido de Jesús, que se puede adquirir por Amazon español. Amazon.es pueden encontrar una cronología muy interesante sobre todo esto, donde se ve muchos más nombres, muchos más hechos que resumen que nos hizo hoy Jesús. Así que en Amazon de España se puede encontrar. También me gustaría, antes de pasar a las preguntas, que nos cuentes, porque próximamente estás organizando un nuevo congreso en Zamora. Esperemos que podamos viajar, o porque puedan viajar muchos. No sé si nosotros, que todavía estamos confinados, pero un poquito antes de las preguntas, así después pasamos a los saludos y a las cuestiones. Hay 2 o 3 muy interesantes entre las preguntas, ¿eh? Ok, muy bien. Entonces, sí, este año vamos a realizar el 9º congreso. El año pasado lo tuvimos que hacer online también. Este año va a ser online también. Y bueno, ya estamos recibiendo las propuestas y podemos decir, este año va a ser específicamente acerca de la figura de Isaac Campantón. Va a ser la figura central. Vamos a hablar de él, de sus discípulos, de la comunidad judía en esa época. Y también vamos a explorar un poquito más acerca de su figura. Y vamos a tener la suerte de tener a Uriel Romano, que seguramente ustedes saben quién es, que va a ser la conferencia inaugural de la presentación acerca de este rabino sefardí. Y bueno, creo que va a ser muy importante. Esto va a ser el día 1 y 2 de julio.
Bien. 1 y 2 de julio. Toda la información se puede encontrar en nuestra página web, que es www.zamorasefardí.com. Ahí está toda la información de lo que vamos a estar presentando. Y bueno, y que por eso supuesto es lo que vamos tenemos. a reproducir también en ese Farad con todo el programa, las formas de acceso Pues, y todo eso, por supuesto. pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a los mensajes. No sé si los vamos a poder leer todos, pero bueno. Jaime Martín Alonso nos dice buenas noches desde Barcelona. Alberto Mac, saludos para todos y todas de Alberto, bueno, de New York. Génesis Díaz dice saludos desde Panamá. Estrella Levi, shalom desde Buenos Aires, gracias por esta actividad tan interesante. May Morán, saludos desde Freiburg, Alemania. Oh, May, ¿cómo estás, May? Aida Benaltalev, nuestra amiga que siempre está aquí acompañándonos cada jueves. Buenas tardes desde Tucumán, Argentina. Judith Cohen, también una amiga que manda saludos. Y además la vimos en la foto ahí del diario. Sí, Judy es, bueno, ella es miembro del comité asesor del centro, por supuesto, y ella es de las personas que ha estado desde el primer año, y ahora ella tiene su propio concierto que ella da en la Hostería Real todos los años, y es una lástima que no haya podido poner más fotos, porque tenía pensado poner fotos y los conciertos de Judy. Bueno, ella podría hablar muchísimo de ella. Bueno, Judy ya la hemos tenido el año que viene y seguramente todavía no hemos hablado con ella. Este año también la vamos a comprometer para que nos dé sus charlas que han gustado mucho. Adi Sousa, que manda shalom de Portugal. Alberto Max, bueno, Alberto Bejar decía saludos y abrazos para los dos, para los tres, Alberto. Susana Noé, saludos desde la tierra del azúcar y naranjos en Tucumán, Argentina. Desde Tucumán también, Bernardo Guzmán, saluda a todos con un cordial shalom. Tú sabes que Tucumán se paraliza cuando los jueves a las 7 de Argentina están todos aquí. Tucumán está así. Ya veo. Mira quién te saluda aquí. Marciano Martín Manuel, amigo. Buenas noches. Uno de los maestros, habrá que decirlo, ¿ok? Marciano es uno de los maestros, ¿verdad? Es uno de los que primero empezó a hacer este trabajo y tiene un trabajo en Herbaz y en toda esa zona impresionante. No sé si ustedes lo han tenido, pero si no lo han tenido... Nosotros lo hemos tenido, hemos recorrido Herbaz de la mano de él. Claro. Así que lo conocemos. Aprovechamos ahora para decirle a Marciano que está cordialmente invitado a hablarnos sobre su Herbaz querido. Su Herbaz, judíos los más. Ahí está. Ajá. Marifé, claro. Por supuesto. Yvonne Sten, saludos desde Río de Janeiro. Luis Andrés, buenas noches. Luisa, muy bien, Luisa. Luisa nos vuelve a mandar otra, saludos desde Tucumán, Argentina. Ana Paula Silva, saludos desde Fortaleza, Brasil. George Zucker desde Tampa, Florida, nos manda saludos. Ok. Fraimet Krapunsky, saludos desde Montevideo, Uruguay. Ivana, nuestra querida amiga, Ivana Bullina, abrazos desde Belgrado, Serbia. Elisheva, que también siempre está con nosotros, nos manda shalom, Liliana y Marcelo, felicitaciones. Un lujo tener al doctor Jambrina en el tema, excelente. Gracias. Y acá, quien se hace llamar Abuelita 06, pregunta, ¿qué detalles nos permiten reconocer al interlocutor de San Ildefonso como judío? En aquel grabado. Lo dice en el grabado. Lo dice el grabado debajo. Lo especifica. Sí. El título del grabado lo especifica. Sí. Está escrito entre San Ildefonso y la figura del judío, dice en letras un tanto, a lo mejor difíciles de entender, dice judío. Espera que ya que estamos, vamos a hacer así, ahí no, listo. Más arriba, más arriba. Este no, es este. Ahí está, ahí abajo lo estaría. Entre los dos, la primera palabra que aparece dice judío. Bien, sigamos entonces.
Alfonso nos manda saludos desde Brasil, Perla Levi desde Buenos Aires, Berta Kogan, excelente shiur. Berta está en Lima, Perú. Beatriz Burgos, una querida alumna de nuestros cursos que nos manda saludos y también nos da gracias por esta importante presentación, y ella está en Colombia. Linda Catalán Sclar, saludos de Lancaster. Oye, como hay personas. Y aquí se refieren al grabado que hiciste de eso que parecían baños, pero que podía ser una sinagoga. Dice, abuelita nuevamente, que de suponer que eran los baños rituales que siempre estaban situados al lado de la sinagoga, y pregunta si se consideró esa hipótesis. Bueno, esa es la hipótesis que estamos nosotros defendiendo, pero no estamos seguros de que haya sido solamente los baños rituales de la sinagoga, ¿verdad? Porque el lugar es muy grande. Le voy a decir específicamente el nombre, que no lo dije en la presentación, pero aquí tengo el libro y está el nombre. Los profesores José Ignacio Sánchez y María Machimbarrena, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid. Ellos fueron los que hicieron la medición del sitio y el dibujo está hecho a partir de esas mediciones. ¿Ok? Pero bueno, no hemos considerado que sea únicamente... Debieran aparecer los baños en algún momento, debiera aparecer al menos un baño en esa área, ¿verdad? Porque si era una sinagoga tenía que haber un baño en esa área. O sea, este lugar se extiende hacia la casa, o sea, es un lugar bastante amplio. Solamente pudimos acceder a la parte de la casa privada que pudimos acceder, pero las dos casas que están alrededor, las construcciones se extienden hacia alrededor, hacia los dos lugares. Lo que no hemos podido mirarlo. Ana Paula Silva, que nos dice, esta conferencia es muy rica. Beto Matarazzo, otro querido amigo que siempre nos acompaña, felicidades de nuevo, una delicia la plática, saludos desde México. Yvonne Stern te manda, bueno, felicitaciones por esta excelente conferencia. Jesús Espinosa, felicitaciones desde México a Jesús Jambrina por su ponencia. Cuando visité Zamora pude ver la menorá labrada en la entrada de una iglesia y me llamó la atención el detalle, misterio develado. Ese grabado lo hemos visto varias veces en Trancoso pero puesto al revés, como mostrando más la cruz y disimulando lo que sería la parte de arriba de menorá que haría de soporte, y según nos explicaron sería característico de los conversos. Exacto, pero la diferencia es que en Zamora está puesta glorificando la menorá. Claro. No está glorificando la cruz, sino glorificando la menorá. Esa es la diferencia que existe con esto en Zamora. Armando Matamoros dice, muy interesante, gracias. Aida Benaltalef, excelente charla, felicitaciones. Alberto dice, gracias un montón, excelente el profesor Jambrina. Bueno, Alberto Bear, y gracias también a Lili Marcelo, formidable. Me pregunto si Alberto Bear tendrá que ver con Ruth Bear. Hay muchos Bear. ¿Hay muchos? Sí, yo sé, pero la familia de Ruth, el hermano de ella vive en New Jersey o en Nueva York. Pero bueno, no sé. Centro Carvajal Sefarad, felicidades Jesús, y saludos a Lili Marcelo, excelente como siempre. Katia, nuestra querida amiga, que también estuvo en nuestro ciclo. Ana Paula, muchas gracias. Armando Matamoros dice, los sefaraditas en España fueron unos genios. Sus escritos y lo que ha quedado de sus vivencias son un legado importante para todos los judíos del mundo. Uh-huh. Excelente, gracias, nos dice Estrella Levi. Stella Israel, shalom desde Salamanca. ¡Oh! Alberto Mac dice, es mi hija, entonces interpreto que es el padre de Ruth. ¡Ah!
Ah, es famoso, es muy famoso. Es muy Claro que sí, ha aparecido en la película. En vivo. En la película Sí, lo muy bien. hemos visto, claro que sí. Claro. Él es cubano también, él es cubano también. Saludos, Alberto. Y el culpable del brazo sefaradí de Ruth Bear, porque sabemos que la madre es para el lado ashkenazí. Bien, con esto ya hemos tenido, hemos completado las preguntas y ya con tiempo ya pasaditos. Jesús, ha sido una noche inolvidable, excelente, hemos aprendido muchísimo. Como decimos siempre, cada vez que terminamos un jueves, nos abre un montón de puertas que, bueno, empezar a googlear, a buscar libros, escuchar y poder meternos adentro de esto que es casi abrir una puertita, ¿no? Porque hay mucho todavía para profundizar. Y aprovecho también para darle las gracias a toda esta hermosa gente que escribió y también a los que no escribieron, que nos dan siempre ánimo y ganas de seguir trayendo estos temas tan interesantes para nosotros y para algunos novedosos, y que a partir de acá se hagan un poco más conocidos y figuren próximamente en los libros de historia, claro. Pues sí, pues sí. Y los esperamos. Nos despedimos de esta forma, saludamos a todos. A unos cuantos desvelados que están del otro lado del el océano y que están tarde, que nosotros estamos del lado temprano, y que les damos muchísimas gracias. Veo que hay un montón de gente que está muy tarde la hora para ellos, ¿eh? Jesús, no te vayas, dejamos a la gente con unos mensajes de despedida. Chau a todos. Adiós, hasta la semana que viene. Chao, chao.